Saludo a nuestros hermanos y amigos de todo el mundo. Gracias por sintonizar su programa La Esperanza Eterna. Les habla el pastor Santiago Mejía. Damos gracias al Señor por sus grandes bendiciones, esperando que el Dios del cielo llene cada corazón que nos sintoniza, que cada día está con nosotros escuchando los mensajes de la palabra del Señor. Vamos a presentar esta noche al doctor Alberto Dreyer en la exposición de un tema sumamente interesante e importante, titulado Identificando a Babilonia de los últimos días. No se despeguen de allí, inviten a sus amigos para que entren y puedan escuchar el tema que corresponde a esta noche. Dios pueda bendecirle en el estudio de su palabra y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Antes de dar espacio al doctor Dreyer, tengamos unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, oh Señor, porque para siempre son tus misericordias. Y te pedimos que al estudiar tu palabra, el entendimiento sea tal que podamos no solamente alimentarnos espiritualmente, sino que abracemos firmemente la esperanza de la bienaventurada y venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Los 3 hebreos decidieron el ser salvados o morir. Ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego, del horno ardiente y de morir. Oh Rey, nos serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel. En este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando
desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego, por la verdad ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Ponte de pie ante esa imagen, no te arrodilles, ponte de pie. Está en las manos de Dios librarte, antes la muerte que ser infiel, que ser infiel, que ser infiel. Identificando a la Babilonia de los últimos días. Hoy vamos a considerar algunas objeciones que se han levantado para rechazar la identificación de Babilonia, la Babilonia del Apocalipsis, con la ciudad de Roma o con el accionar de Roma en forma especial. Y vamos a dar muchas respuestas a esas varias objeciones. ¿Cómo podemos nosotros saber que esta profecía tan extraña del Apocalipsis se cumple en nuestros días también? La importancia de este mensaje se ve en los dos mensajes angélicos que encontramos en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18. El segundo ángel de Apocalipsis 14 dice: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, 8. Y luego lo que se ha dado en llamar el cuarto ángel en Apocalipsis 18 refuerza este mensaje y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Por lo cual nosotros podemos ver la importancia de considerar qué es Babilonia y cómo identificarla. En los primeros siglos del cristianismo, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, Agustín y otros más consideraron que Babilonia se refería a Roma. En la primera epístola
del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 13, escribe el apóstol: la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, os saludan. Siempre se entendió este pasaje como una referencia a Roma. Varios libros judíos apócrifos, algunos contemporáneos de Juan en el primer siglo, se refirieron a Roma también como Babilonia. Entre ellos están el cuarto de Esdras, el segundo de Baruch, los oráculos sibilinos. ¿Y qué es lo que considera hoy el preterismo? Es decir, esa escuela de interpretación que no quiere ver el cumplimiento de las profecías más allá de los días del apóstol. Roma es vista aquí en los primeros 3 siglos. Las características atribuidas a Babilonia se aplican a Roma más que a cualquiera otra ciudad de esa época, porque gobierna sobre los reinos de la tierra, se sienta sobre 7 montes, es el centro del comercio mundial, también es corruptora de las naciones y persigue a los santos. Ustedes pueden ver en la pantalla los textos bíblicos que se expresan de esa forma. Pero Roma está aún en pie. Y el libro del Apocalipsis afirma que después de su destrucción no se encontrará más. Además, será destruida en la 7ª plaga. Cuando nosotros vamos a considerar la historia de la interpretación, vemos que los protestantes en el siglo XVI, y en realidad mucho antes de ellos, los albigenses y los valdenses, consideraban a la Iglesia Católica Romana como la Babilonia predicha en el Apocalipsis. Por ejemplo, en la Biblia de Martín Lutero aparece un dibujo hecho en sus días, a mediados del milenio pasado, una figura de la mujer babilónica con la copa montando una bestia apocalíptica. Y al escribir sobre la cautividad babilónica de la iglesia, Martín Lutero identificó también a Roma, a la Iglesia Católica Romana, como la Babilonia de los últimos días. También se identificó al papado romano como el anticristo en la Confesión de Fe de Westminster en 1646 y en otros credos protestantes. En su edición de 1917, la Scofield Reference Bible identificó la Babilonia eclesiástica con el cristianismo apóstata encabezado por el papado. Y hoy los adventistas del 7º día son casi los únicos herederos de la Reforma protestante que creen que la ramera del Apocalipsis representa a la Iglesia Católica Romana. De hecho, cuando el Papa Francisco llegó a Estados Unidos y por primera vez un papa habló al Congreso de los Estados Unidos, la revista Christianity Today, la revista más prestigiosa de los evangélicos, tituló un artículo de Anticristo a Hermano en Cristo, que escribió Elena de White hace un siglo atrás. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Describe estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo.
Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Corremos el peligro de hacer incierto el llamado a salir de Babilonia. Esa misma tendencia que se ve en el mundo protestante y evangélico se está viendo en la iglesia adventista, está golpeando la puerta de nuestra iglesia. Pero dejemos esta introducción de lado y ahora pasemos directamente a las objeciones que se ha levantado para identificar a Babilonia con Roma y las respuestas que daremos a esas objeciones. La primera objeción. En el libro del Apocalipsis se argumenta: Babilonia no es una ciudad literal porque está representada como una ramera simbólica y universal, mientras que la ciudad de Roma es local. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta, a este cuestionamiento? La respuesta es sencilla. ¿Por qué se llama la Iglesia de los Papas Iglesia Católica Romana? ¿Qué significa católico? Universal. ¿Qué significa romano? La ciudad de Roma como la sede local de un imperio religioso universal. Así que la respuesta es sencilla. Es una ciudad, se la puede ubicar geográficamente, pero tiene una proyección e influencia universal. La segunda objeción de Babilonia como una referencia a Roma, a la ciudad de Roma. Se argumenta que los 7 montes reinos representan a todos los imperios del mundo que se oponen a Dios y persiguen a su pueblo. ¿Se sienta la Iglesia Católica Romana sobre los antiguos reinos del mundo? Suponen que no. Por consiguiente, concluyen, la ramera que monta la bestia debe ser también universal, no solo espacial, sino también temporalmente. Roma, sin embargo, es apenas una de las cabezas, limitada en tiempo y universalidad. ¿Cómo respondemos a este cuestionamiento? Babilonia no se sienta literalmente, sino virtualmente sobre los imperios mundiales, pero asume el mismo espíritu de rebelión de los imperios anteriores y se hace doblemente culpable por lo que esos reinos pasados hicieron. No aprendió la lección que Dios dio al destruirlos. Y aquí podemos hablar de responsabilidad acumulativa de la última generación. Por ejemplo, en Mateo 23, versículos 34 al 36, Jesús dice a los dirigentes de la nación judía que iba a caer sobre ellos toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde Abel, el primer mártir que murió porque su hermano Caín lo asesinó, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien, según Jesús, matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro, dijo Jesús, que todo esto recaerá sobre esta generación. La última generación recibe las consecuencias de la sangre justa que fue derramada desde Abel, porque participa del mismo espíritu rebelde. Es también en este sentido que la sangre de todos los mártires de la historia humana se encuentran en Babilonia, es decir, en Roma. Leamos el Apocalipsis, el capítulo 18, el versículo 24. En ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos sobre la tierra. También podemos mencionar que la bestia
de Apocalipsis 13 incorpora las características de las tres primeras bestias o imperios de Daniel 7, 1 al 8. Es semejante a un leopardo, tiene los pies del oso y la boca del león. En otras palabras, esa última bestia recibe ciertas características que heredó de esos imperios anteriores. Y en ese sentido podemos ver también nosotros a esta mujer babilónica sentándose sobre esos imperios rebeldes del pasado. Una tercera objeción. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes y también 7 reinos. Uno de esos reinos, cabezas, según se argumenta, representaría al papado. Si la mujer es la Iglesia Católica Romana, ¿cómo podría sentarse sobre una de las cabezas de la bestia que representa al papado? Bueno, respondamos. Vemos 2 mujeres en el Apocalipsis. Una es perseguida por el dragón, el diablo. La otra monta la bestia y persigue. Debemos recordar que las bestias representan poderes políticos y las mujeres autoridades eclesiásticas. La primera bestia de Apocalipsis 13, sin embargo, representa un poder político religioso que es el papado, porque la Iglesia y el Estado estuvieron unidos en toda la Edad Media. Los estados pontificios sobre los que gobernó el Papa desde bien temprano en la Edad Media, lo vieron al Papa ejerciendo funciones no solamente religiosas, sino también políticas. Él era el gobernante supremo de esos estados pontificios en lo que hoy se considera gran parte de Italia. En Apocalipsis 17, sin embargo, encontramos una notable distinción entre los poderes políticos y eclesiásticos, porque aparecen en un tiempo futuro denominado tiempo del fin, cuando el ángel de las 7 plagas revela la sentencia de su juicio. Esto es durante el tiempo en que están separados. Dice, uno era, ahora no es, y está para subir. Podemos también inferir que la 5ª cabeza sobre la que se sienta prolépticamente, como dicen los teólogos, o virtualmente la Iglesia Católica Romana en Apocalipsis 17, es el Sacro Imperio Romano que tuvo emperadores que se comprometieron con el Papa. De hecho, era el Papa el que coronaba a los emperadores. Y Juan ve a la mujer Iglesia montando el poder político para representar toda la historia de la apostasía de la Iglesia Católica Romana desde que se unió a los reinos de la tierra. Así, la mujer Babilonia es la Iglesia de Roma que controla o se apoya sobre el poder político representado durante toda la Edad Media por una de las 7 cabezas, a saber, el Sacro Imperio Romano. Cuando vamos nosotros a la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2, vemos también que el apóstol Pablo predijo que el anticristo romano iba a sentarse sobre la iglesia. Y los protestantes en general entendieron que era una referencia al papado romano. El anticristo representaría una autoridad eclesiástica, se sentaría sobre una iglesia, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En Daniel 7 y 8 vemos también los mismos poderes representados por animales diferentes. Un oso representa Media y Persia, y después en el capítulo 8 un carnero y un macho cabrío representan a los mismos poderes. Debía sorprendernos entonces que en Apocalipsis 17 el ángel representa la unión político-religiosa por 2 símbolos.
esto es, por la bestia y la mujer que cabalgan juntos, no simplemente como en el capítulo 13 por una bestia blasfema similar. Bueno, pasemos a la cuarta objeción a Babilonia como una referencia a la ciudad de Roma. El argumento es este. Babilonia, según dicen, no es Roma, sino una apostasía final de todas las iglesias, porque se revela en la segunda mitad del Apocalipsis considerada como escatológica, es decir, apocalíptica, futura. ¿Cómo respondemos a esto? Aunque se proyecta la visión hacia el fin, el ángel de las 7 plagas describe su papel en toda su historia medieval. En Apocalipsis 17, Juan ve a Roma como estando ebria de la sangre de los santos y del testimonio de Jesús. Es verdad que Juan ve a la ramera en el fin, pero en ese momento está ya ebria de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cuántos millones sufrieron torturas y fueron quemados vivos a lo largo de más de un milenio por este poder apóstata? La descripción de púrpura y escarlata y la copa de oro en la mano de la iglesia ramera es una referencia a la Iglesia Católica Romana. Ninguna otra iglesia puede ser identificada con tal descripción. En esta diapositiva vemos líderes evangélicos que se reúnen con el Papa Francisco para la unión de las iglesias. ¿Qué sobrenombre le da a Babilonia Juan en Apocalipsis 17? Es madre de las rameras. Las hijas rameras son las iglesias que se unen con su madre al final, cayendo en la apostasía en la que había caído esa madre siglos antes. Las más altas autoridades del mundo evangélico las vemos aquí, junto con el Papa Francisco, y podríamos mencionar y mostrar muchas diapositivas que muestran la tendencia actual de las iglesias y de las religiones a unirse en propósitos comunes. Una madre viene primero, las hijas vienen más tarde. El hecho de que la madre ya aparece con sus hijas, las iglesias protestantes, muestra que Juan la ve al final cuando va a recibir su sentencia de condenación divina. En esta diapositiva pueden ver 100 predicadores protestantes, más bien pentecostales, visitando al Papa en Roma. Por consiguiente, podemos concluir que el término Babilonia puede incluir las hijas de la ramera que se corrompen como ella lo hizo, al restaurarles su antigua autoridad. De allí que el anuncio final, ha caído Babilonia, se aplica a esas hijas que se unen a su madre en la última apostasía del mundo. Pero tenemos que distinguir entre la ramera, la Iglesia Católica Romana, y la caída de las iglesias, que se cumple cuando se unen a su madre al permitirle engañarlas, al punto de restaurarles su autoridad político-religiosa perdida. Así que estamos de acuerdo en que al final todas las iglesias cristianas y las religiones caerán en la gran apostasía de los últimos días, pero el eje, el centro de esa apostasía continúa siendo el papado romano. Leamos lo que escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 382 en inglés. El poder que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ningún otro poder se podría decir con más propiedad que estaba ebria de la sangre de los santos,
que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se acusa, sigue escribiendo Elena de White, se acusa también a Babilonia de haber entretenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. No hay ninguna otra iglesia que se haya caracterizado por su intromisión en los destinos de las naciones y de los reinos, como lo fue la Iglesia Católica Romana. Pasemos ahora a la quinta objeción a la ciudad de Roma como siendo predicha por la descripción de Babilonia en el Apocalipsis de Juan. Dicen los que quieren rechazar esa identificación que el libro del Apocalipsis habla de 7 montes, oros en griego, no de 7 colinas, bunos en griego, como las que hay en Roma. Por consiguiente, los 7 montes no pueden ser una referencia topográfica de la ciudad de Roma que contiene 7 colinas, supuestamente no 7 montes. Esta crítica parece olvidar la identificación que antiguamente se dio a la ciudad de Roma. En los días de Juan se identificaba a Roma y aún hoy por sus 7 montes o mons en latín, así como por 7 colinas, colis en latín. Se retrata la ciudad en latín como Septem Montes Romae. A menudo los términos montañas y colinas se superponen o se emplean como sinónimos, tanto en latín como en hebreo y griego. Aquí podemos ver cómo se pone la M en cada uno de esos 7 montes para referirse a mons o montes. Lo mismo en esta otra diapositiva tomada de una enciclopedia, Monte Quirinale, Monte Viminale, etc. Sexta objeción a Roma como la ciudad que cumple con lo predicho en la Babilonia del Apocalipsis. Dicen que hay más de 7 montañas en Roma, por lo cual no puede referirse a Roma. ¿Cómo respondemos a esto? Los primeros establecimientos se desarrollaron en las 7 colinas que conducían a la metrópolis. Las 3 colinas adicionales que no formaban parte de las 7 no tuvieron relevancia en el desarrollo de la ciudad. Solo 7 tienen un enlace directo con la historia de Roma. Así que no necesitamos discutir este punto porque siempre se identificó a Roma como la ciudad de las 7 colinas, y el hecho de que posteriormente la ciudad creció y se extendió y se estableció en colinas adyacentes no cambia la proyección histórico-profética del Apocalipsis. Una séptima objeción. Argumentan que el papado se sienta sobre el Vaticano, no sobre los 7 montes de Roma. ¿Cómo respondemos a esto? Por un período de unos 1000 años, el palacio principal de la residencia papal estuvo en la colina Celio, uno de los 7 montes de la ciudad de Roma. En el Tratado Laterano de 1929, Mussolini cedió el Estado Vaticano al papado que está enfrente de las 7 colinas. También cedió Mussolini al papado varias otras propiedades extraterritoriales, es decir, fuera de la ciudad del Vaticano, y dentro de la vieja ciudad de Roma. Entre ellas está el Palacio Laterano de la Santa Sede, que está en el Monte Celio. Allí está también la sede del Vicariato Romano. San Juan Laterano es la basílica más primitiva del cristianismo. Fue donada por el emperador Constantino y llegó a ser la residencia oficial
y la propia cátedra de los papas en la historia cristiana del primer milenio. Es imposible, por consiguiente, pretender que el papado romano no está sentado sobre Roma en su proyección, en su dimensión. Y además, ¿cómo se identificó siempre al Papa hasta hoy? ¿Como obispo del Vaticano o como obispo de Roma? ¿Es el Papa del Vaticano o el Papa di Roma? ¿Cómo se identifica su iglesia? ¿Como Iglesia Católica Vaticana o como Iglesia Católica Romana? Creo que no necesitamos responder a estas preguntas porque son obvias y nos muestran que es imposible escapar a esta identificación de Babilonia como refiriéndose a Roma. Por el hecho de que hoy tiene su sede en el Vaticano, en una colina que está al frente a las 7 colinas de la ciudad antigua de Roma, no se puede negar que sigue siendo Iglesia Católica Romana y el Papa de Roma. Así es históricamente correcto ligar la ciudad de las 7 colinas con el papado que gobernó por más de un milenio a Roma. El hecho de que después de la cautividad de Aviñón se estableció en otros lugares no cambia la realidad histórica. Continúa siendo el Papa de Roma y la Iglesia Católica sigue siendo romana. Nosotros podemos ser católicos en el sentido de que como iglesia somos universales, me refiero a la Iglesia Adventista, pero no romana, porque está en todos lugares y nos identificamos con el templo de Dios que está en el cielo, con Cristo que oficia en el santuario celestial, con la ciudad del Dios vivo, como lo hizo el apóstol Pablo. Una octava objeción. Se argumenta que el ángel no se refiere a montañas literales porque explica inmediatamente a Juan que esos montes representan 7 reyes. Y siendo que los 7 montes de Apocalipsis 17 son sucesivos, no se los puede interpretar de una manera literal, según se dice. En el Antiguo Testamento, los montes a menudo son poderes o imperios mundiales. Jeremías 51, 25, Ezequiel 35, versículos 2 al 5, Daniel 2, 35, etc. Respondamos de una manera sencilla y directa. ¿Acaso no son sucesivas también las 7 iglesias del Apocalipsis? Y sin embargo, no dejan de ser contemporáneas y geográficas por ser elegidas en la perspectiva profética como siendo sucesivas hasta la venida del Señor. Tengamos cuidado de no imponer reglas exegéticas que nos hagan violarlas luego en otros lugares sin ton ni son. Aquí podemos ver los distintos montes o colinas de Roma según una maqueta antigua. Y podemos concluir que el ángel despliega ante Juan todos los imperios del mundo que están representados en el fin, los despliega en las 7 colinas de la ciudad de Roma, aun si son sucesivas en el símbolo. En Apocalipsis 13, por ejemplo, se dice que el dragón representa al diablo. Y en un sentido secundario, escribió Elena de White, a la Roma pagana. De la misma manera, los 7 montes de la ciudad de la Babilonia figurativa de Apocalipsis 17 se refieren literalmente a Roma y en un sentido derivado a los imperios del mundo mediante los cuales el diablo ejerció su voluntad. Podemos preguntarnos, ¿vamos a eliminar el sentido primario por el sentido secundario? Sorprendentemente, se pone a un lado la ciudad de Roma para retener solo su aplicación secundaria a los imperios en esta objeción que acabamos de considerar.
El Apocalipsis representa los 7 montes o imperios del mundo en la última ciudad rebelde y apóstata de la historia profética, que eligió esos 7 montes para establecer su reino, el de Roma. En otras palabras, la ciudad de Roma es en sí misma una maqueta simbólica de todos los imperios del mundo. Pasemos ahora a una novena objeción. Los nombres blasfemos, se argumenta, están sobre la bestia, no sobre la mujer ramera. Respondamos, no podemos disociar los nombres blasfemos de la mujer. En Apocalipsis 17:7, el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva es el mismo. Ese misterio consiste en la abominación horrenda que trae el Estado, representado por la bestia, permitiendo que la ramera lo monte e imponiendo sus dogmas idólatras y blasfemos. Ambos representan el carácter del cuerno pequeño de Daniel 7 que está sobre la bestia que se revela en ese capítulo. ¿Qué significa abominación? Se trata de una idolatría detestable, la peor clase de idolatría a la vista de Dios. Y los mismos papas que gobernaron por más de un milenio en los estados papales de Italia lo hicieron no solo en lo religioso, sino también en lo político. La prostituta del Apocalipsis se sienta, según lo describe el apóstol Juan, se sienta virtualmente sobre los reinos blasfemos que la precedieron, donde los emperadores eran adorados como dioses, porque ella hereda esa blasfemia y la incrementa. Hay varios bajos relieves que se pueden ver sobre murales de la antigua Siria y de otros reinos, donde muestran a la gente arrodillándose delante de los emperadores que eran divinizados o semidivinizados, incluso en el Imperio Romano. Cuando Clodoveo, el primer rey bárbaro que se convirtió a la fe católica romana, fundó su capital en París en el año 508, otorgó posiciones políticas y legislativas al clero católico bajo un claro principio de unión Iglesia-Estado. Así, impuso la fe católica con su culto papal como fundamento de su gobierno. Lo mismo vemos después con Justiniano, el emperador de Oriente, que declaró al Papa cabeza de todas las iglesias. En 3 décadas posteriores, más tarde de Clodoveo, vemos que Justiniano, el emperador de Roma Oriental, y así como los emperadores futuros del que fue llamado Sacro Imperio Romano, hicieron lo mismo. Históricamente, por consiguiente, es correcto ubicar los nombres blasfemos sobre la bestia porque el Estado asumió la religión papal como la religión oficial del Estado y porque participó del misterio de Babilonia que tiene que ver con su idolatría abominable. Tengamos también en cuenta que la Iglesia entregó los herejes al Estado para que el Estado los quemase, y así se lavó las manos. Esto también lo hizo con todos sus otros engaños. A menudo vemos al papado romano mandando a la hoguera o estableciendo leyes para que otros cumplan sus designios. Y después, hipócritamente, se arrodillaban los obispos suplicando clemencia, perdón, pero ninguna autoridad civil se iba a atrever a perdonar a los que iban a ser quemados, porque después corrían ellos el riesgo de ser quemados. Esos hombres o mujeres habían sido entregados por los tribunales católicos romanos de la Inquisición.
Después que los musulmanes impidieron la comunicación entre el Imperio Romano Oriental, el Imperio Occidental pasó a ser conocido como Sacro Imperio Romano. Esto implica que la nueva forma de Imperio Romano adoptó la Iglesia Católica Romana con todo su conglomerado de dogmas y prerrogativas blasfemas. Esa es también la razón por la que en principio eran los papas los que ponían la corona sobre la cabeza de los emperadores occidentales, en Francia, Austria y España, países que en su tiempo fueron católicos. Tomás de Aquino, el filósofo del medioevo, que en el siglo XIII dio las bases de la teología católica para el medioevo y cuyas bases perduran aún hoy. Él proyectó la unión de la Iglesia con el Estado como la unión del alma, la Iglesia, y el cuerpo, el imperio. Esto implicaba la unión de las dos coronas, la imperial y la papal. Y esto está admirablemente representado por el ángel de las 7 plagas con la revelación de la bestia, el imperio, y la ramera que la monta, la iglesia. Veamos esta proyección enfatizando esta gran verdad que caracterizó a la iglesia papal durante más de un milenio. El Sacro Imperio Romano se caracterizó por el gobierno del emperador en sumisión al Papa. De allí que esos títulos blasfemos están sobre el emperador. Los obispos, cuando el emperador era coronado por el Papa, tenían una ceremonia en donde decían: recibe esta espada de la mano de los obispos. Te la entregan con su bendición para defender la Santa Iglesia divinamente ordenada. Veamos lo que el emperador Federico pronunció cuando fue coronado por el Papa. En el nombre de Cristo, yo, Federico, el emperador, prometo y me comprometo y garantizo a la vista de Dios y del bendecido apóstol Pedro que seré el protector y defensor de esta Santa Iglesia Romana en todo lo que le sea útil. ¡Qué blasfemia! Títulos blasfemos, títulos de arrogancia. Que en la figura de Apocalipsis 17, los poderes políticos asumen e imponen los títulos blasfemos de la ramera sobre el mundo. Y por eso se llamó al imperio occidental, Sacro Imperio Romano, porque los emperadores debían someterse a la autoridad de los pontífices romanos. Veamos la 10ª objeción de Roma como siendo pronosticada o profetizada por el término Babilonia en el Apocalipsis. Se dice que la Babilonia de las 7 colinas puede referirse a varias otras ciudades del mundo, porque hay muchas ciudades que tienen 7 colinas. Recuerdo que cuando estuve en Kiev, la capital de Ucrania, también decían, y en una época algunos querían identificarla con la Babilonia del Apocalipsis porque tenía 7 colinas. Y en Wikipedia se pueden encontrar muchas otras ciudades también que se han buscado para mostrarla como ciudades que están montadas sobre 7 colinas. ¿Cómo respondemos a esto? Ninguna otra ciudad con 7 colinas cumple los requisitos apocalípticos para aplicarlos a Roma según el símbolo de Babilonia. Ninguna ciudad del mundo puede rivalizar con Roma por su importancia histórica y su predominio sobre pueblos, naciones e imperios. Ninguna otra ciudad cuadra con la profecía bíblica en su cumplimiento histórico. Roma es el último imperio de la profecía, el cual, luego de los Césares, se volvió papal.
Algunos han querido identificar también la ciudad de las 7 colinas con la vieja Jerusalén, pero la Biblia habla siempre de Jerusalén como estando sobre un monte y la nueva Jerusalén también como estando sobre un monte alto y no tiene 7 colinas. Han querido incluir el monte de los olivos, pero se puede leer en la historia que el monte de los olivos estaba enfrente de la ciudad, no pertenecía a la ciudad. La objeción número 11. Se dice que Babilonia se refiere a la Roma imperial, no a la Iglesia Católica Romana. Es la visión preterista que consideramos en la introducción y respondamos en forma sencilla. En Apocalipsis 12 se puede ver una mujer noble que representa una iglesia noble que da a luz hijos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 12, 17. Y se le da para vestir lino fino, brillante y limpio. Y el lino fino representa los actos justos de los santos, Apocalipsis 19, 8. Pero en Apocalipsis 17 vemos una mujer corrupta que representa una iglesia corrupta que da a luz iglesias corruptas. Esa madre ramera es la Iglesia Católica Romana. La mujer que se relaciona con Cristo en Apocalipsis 12 es perseguida por el dragón. Y su ciudad capital está en el cielo, en la Nueva Jerusalén, no aquí en la tierra. Pero la Babilonia del Apocalipsis se relaciona con el dragón y está ebria de la sangre de los santos. Y su ciudad capital está en la tierra, a saber, Roma. Por otro lado, la mujer limpia de Apocalipsis 12 y después en su descripción de Apocalipsis 19, se la vincula al comienzo cuando da a luz al Hijo de Dios. Y al final se la vincula también en relación con sus hijos, el último remanente fiel. Existe esa mujer limpia a lo largo de todos los siglos, pero es perseguida y eso está probado por la historia. La otra mujer, la mujer corrupta, la ramera, nunca se la vincula al comienzo de las visiones apocalípticas, sino al final, cuando ya está ebria de la sangre de los mártires. Se la muestra como siendo ya madre de rameras y dura hasta el fin del mundo. Es en la Roma imperial, si se quiere identificar a la Roma imperial, tenemos que reconocer que esa Roma imperial antigua está extinta hace más de 1,5 milenios. De manera que se refiere a una mujer, a una iglesia corrupta, que se sienta como si los 7 montes fueran una maqueta de los grandes imperios del mundo en el pasado, porque participa y lleva a cabo ese mismo espíritu rebelde y opositor que se caracterizó en esos imperios antiguos por tantos siglos y milenios. Dice también el Apocalipsis que en lugar de ser virgen, Babilonia se fornica con los reyes de la tierra. Cristo quiere presentarse una mujer virgen, la limpia con su sangre, pero Babilonia fornica con los reyes o gobiernos de la tierra. Vayamos terminando. Roma pretende ser una ciudad eterna, pero el Apocalipsis dice que será destruida. Apocalipsis 18:7. ¿Cuánto se glorificó y vivió en deleites? Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. Recibió un golpe mortal cuando se le quitó el respaldo del poder político y se está recuperando de esa herida y terminará diciendo: no soy viuda, como ha pasado hasta el día de hoy.
Y al final, luego de darse cuenta de que están perdidos y de cómo fueron engañados por la ramera, los príncipes o gobernantes del mundo la matan, según dice el Apocalipsis. Apocalipsis 17, 16 y 17. Los 10 cuernos que visten la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán a fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Pero vayamos a la descripción final que da el libro El conflicto de los siglos, que confirma esto que dice el Apocalipsis y lo amplía. Los hombres, en ese momento final, cuando se terminó el tiempo de gracia, ven que han sido engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos se unen para llenar a los ministros con sus más amargas condenaciones. Las multitudes se llenan de furor. «Estamos perdidos», exclaman, «y vosotros sois causa de nuestra perdición». Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que en otros tiempos los admiraban más, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Queridos amigos, tenía 150 diapositivas para exponer esto en más de 1 hora y media, pero he tratado de reducirla al máximo, a cerca de la mitad. Dice el Apocalipsis que Babilonia es destruida por el Señor en su venida. Apocalipsis 18, 21. La gran ciudad, Babilonia, será arrojada para nunca más volver a ser vista. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice: a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En Apocalipsis 17 se representa a Babilonia, dice Elena de White, como una mujer, una figura que se usa en las Escrituras como símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa representa a una iglesia pura, una mujer vil a una iglesia apóstata. Se dice de Babilonia que es una ramera, y el profeta la contempló ebria de la sangre de los santos y de los mártires. La Babilonia así descrita representa a Roma, la iglesia apóstata que persiguió tan cruelmente a los seguidores de Cristo. Pero Babilonia la ramera es la madre de las hijas que siguen su ejemplo de corrupción. Así se representa a las iglesias que se aferran a las doctrinas y tradiciones de Roma y siguen sus prácticas mundanas, y cuya caída se anuncia en el segundo mensaje angélico. Concluyamos diciendo que cuando el foco de la profecía que condena a Roma por su proceder blasfemo y sanguinario se desvía o se vuelve difuso, comienzan los problemas en la interpretación del Apocalipsis. Todo intento de negar o evitar identificar a Babilonia en forma directa y precisa con la Iglesia Católica Romana, aún en su locación geográfica, responde a una tendencia moderna que trata de espiritualizar el contenido del Apocalipsis y su cumplimiento para evitar denunciar sus pecados y librarse de la responsabilidad de llamar al pueblo a salir de ella, tal como lo requiere el Señor en Apocalipsis 18, 4 y 5. Se trata de un intento sutil de evitar confrontaciones. Y el hecho de que al final se le unen las iglesias protestantes en su caída espiritual no disminuye un ápice esta gran verdad, porque el papado romano continúa siendo el eje de la apostasía final de todas las iglesias y religiones del mundo. La trompeta debe dar un sonido certero.
Si nuestros teólogos no dan la trompeta de alarma, los pastores y los laicos lo harán como lo están haciendo ahora. Esto no significa que tenemos que ser incendiarios, sino que tenemos que decir las cosas como son y bajo la influencia del Espíritu de Dios, quien nos dio el Apocalipsis. No olvidemos nunca que Dios tiene mucho pueblo suyo en Babilonia. Por eso el mensaje a salir de ella dice: salid de ella, pueblo mío. Hay muchos católicos, hay muchos bautistas, hay muchos metodistas, pentecostales que son sinceros en su fe. Pero cuando la corrupción inunde todas las iglesias, esas personas escucharán la voz de Dios diciéndoles: salid de ella, pueblo mío. Y Dios es quien a través de nosotros los llama a salir de allí. Querido amigo que me escuchas, la venida del Señor está cercana. Nos estamos preparando para ese evento final. Por eso tenemos que salir de esa corrupción del mundo, de esa Babilonia de aquellos que se han rebelado contra Dios, que han cambiado su ley, que no guardan sus mandamientos. Tenemos que salir de allí si queremos recibir al Señor y vivir eternamente en su reino. Que Dios los bendiga, es mi deseo, y que esta decisión de salir de Babilonia sea una realidad en la vida de todos ustedes. Amén. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar. Los que llevan grandes cargas, yo os haré descansar. Toma hoy mi yugo y aprende de mí. Soy humilde y manso, mas yo te haré descansar. No os angustiéis por nada, venid a mí. Los de corazón quebrado, miedos y pesar, vengan a mis fuertes brazos, yo te haré descansar, pues mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dame tus angustias y yo te haré descansar. Vengan los que estáis cansados, yo os haré descansar.